Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga esta mañana maravillosa a toda la audiencia de esta emisora cristiana, el Bellavista Estéreo 103.6 FM. Ahora estás escuchando el programa El Justo por la Fe Vivirá. Quiero saludar en esta mañana a todos los hermanos y siervos que se encuentran en sintonía. Y les invito, amado, a hacer una oración conmigo esta mañana. Padre Celestial, Señor amado, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por la bendición y el privilegio de poder ser portavoz de esta palabra poderosa, eterna y siempre viva. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Padre, que abras el entendimiento, el corazón, los sentidos espirituales de todo aquel que está escuchando en esta mañana y los que van a escuchar después en diferido este programa. Padre, en el nombre de Jesús, que el espíritu de sabiduría y de revelación de tu palabra, que inspiró a los escritores de la Biblia, Señor, me ayude a mí en esta mañana a exponer, predicar y enseñar tu santa palabra. En el nombre de Jesús, mientras tú extiendes tu mano, Señor, de poder, haciendo sanidades, llevando bendición a los hogares y libertando, rompiendo las cadenas de Satanás en los hogares, en las personas, en las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo coloca en tus manos, Padre. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, amado, quiero hacer la lectura del pasaje, objeto de nuestro estudio bíblico. Hoy abordamos a la novena porción, la novena parte de esta temática, de este asunto intitulado el discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto. Novena parte, hermano, ya. Gloria al Señor. Vamos a leer los versículos 31 hasta el 35. 5 versículos en esta mañana. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Padre Santo, Señor, en tus manos deposito este programa en esta mañana. Habla por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, novena parte de esta temática. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo es Jehová. Bueno, mi amado hermano, hoy quiero terminar la tercera porción del sermón, de la predicación, y comenzar la cuarta porción. Recuerde que
he dividido este estudio en 5 partes. Una confesión inicial, después la explicación de esa confesión inicial, seguidamente la tercera parte, pues se trata de las advertencias que el apóstol da a los pastores de Éfeso, que concluiré hoy. Y la cuarta porción, que habla de una encomienda, un encargo, una tarea que les deposita en sus manos a los pastores de Éfeso. Para concluir ya definitivamente las advertencias que venía tratando en programas anteriores, pues el apóstol dice, o Lucas, el autor del libro, a manera de resumen, menciona en el verso 31 que el apóstol dijo: por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así es que concluye esta sesión de advertencias el apóstol Pablo. El apóstol les había advertido de 2 graves peligros, recuerde, en los versículos 29 y 30. Gente perversa que vendría de afuera de la iglesia y que perturbarían el rebaño, llamado los lobos rapaces. Pero también les advirtió de malos obreros que se levantarían de la misma congregación. 2 clases de enemigos, unos de afuera y otros de adentro. Por eso es que él concluye estas advertencias que les ha dado por el espíritu de profecía con estas palabras que le acabo de leer en el verso 31, que ellos debían velar. Se los advierte, les insiste que deben estar alerta, porque esa lucha espiritual que ellos iban a enfrentar por las advertencias, los enemigos que venían sobre esa iglesia, no era para cogerlas a la ligera. Ellos no podían tomar a la ligera estas serias advertencias de 2 grandes enemigos que se iban a levantar. Por eso el apóstol les dice, les insinúa en este verso 31 a seguir su ejemplo. ¿Su ejemplo de qué forma? Cuidando y apacentando la iglesia cuando él se ausentara de allí, de esa iglesia, que ya era en breve tiempo, para que cuidaran y apacentaran la iglesia con el mismo celo con que él lo había hecho. Por eso que debían imitarlo. Por eso les dice, velen, acordándose ustedes de los 3 años que duré de noche y de día con ustedes, amonestándolos con lágrimas a cada uno. Ahora, escuche, estos 3 años que menciona aquí el apóstol en este verso no deben ser tomados literalmente, textuales, o sea, como 3 años completos, sino aproximadamente 3 años. ¿Por qué debemos tomarlos así? Primero, porque esa era la costumbre de los escritores judíos. Los escritores judíos siempre, cuando daban un número redondo de tiempo, 4 años, por ejemplo, casi siempre querían decir casi o aproximadamente 4 años. Ahora que menciona aquí 3 años, Lucas, se supone que sea casi 3 años. Esa era la usanza, la tradición de los escritores. Ahora, no solamente por eso debemos tomar los aproximados de estos 3 años, sino que la misma escritura nos los insinúa. Vamos a la palabra. Vayamos a Hechos capítulo 19, versos 8 y 10. 19, 8 y 10. Allí está Lucas, el autor, mencionando un detalle del tiempo, de la duración del ministerio del apóstol en Éfeso. Y vea lo que dice. Hechos 19, 8 y 10. Y entrando Pablo en la sinagoga de Éfeso,
habló con denuedo por espacio de ¿cuánto tiempo? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora vamos al verso 10 de ese mismo capítulo. Dice, así continuó por espacio de 2 años. ¿Dónde? En Éfeso. 2 años más, por espacio de 2 años. ¿Dónde? Según el contexto, en la escuela de Tirano. De manera que todos los que habitaban en Asia, continúa diciendo el verso 10, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En resumen, Hechos 19:8 dice que duró 3 meses en la sinagoga. Y el verso 10 dice que duró 2 años más en la escuela de Tirano. Si usted suma, pues no da 3 años, da 2 años y 3 meses, que es lo que insinúa el escrito, el relato de Hechos. Entonces, definitivamente, hay que tomarlos aproximados, esos 3 años. Ahora bien, mire qué lindo, hermano, la expresión de noche y de día que él menciona aquí, al decirle a ellos que velen, porque él durante 3 años de noche y de día no había cesado de amonestarlos con lágrimas. Esa expresión de noche y de día, gloria al nombre del Señor para siempre, no debe entenderse solamente para indicar continuidad, o para indicar, por ejemplo, que el apóstol permaneció en Éfeso sirviéndole al Señor y a ellos todos los días. No se debe tomar solamente en ese sentido, sino que además hay que tomarlo en el sentido que además él sirvió en todo momento durante esos 3 años. No tenía descanso. ¿Por qué debemos tomarla de esa manera? Por el contexto del libro de Hechos. Vayamos a Hechos 19:9 y Hechos 20:20. Vea lo que dice Hechos 19:9. Se apartó Pablo de ellos, o sea, de la sinagoga, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Cada día. Él predicaba de día en la escuela de Tirano. ¿Y qué dice el verso 20? Y como nada que fuese útil he rehuido, dice Pablo, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. ¿Qué nos quiere decir ese par de versículos que le acabo de leer? Que él por las mañanas, Pablo, predicaba en la escuela de Tirano y por las tardes predicaba públicamente y por las casas. Conclusión, según el libro de Hechos, Pablo no solamente predicaba de noche y de día, sino que predicaba sin descanso, continuamente, de noche, de tarde y hasta de día, de tarde y hasta la noche. Ese es el sentido que hay que tomar las frases según la palabra del libro de Hechos. Ahora sí, quiero comenzar ya la cuarta porción, amados hermanos, de este discurso. Termina Pablo la sesión de advertencias y comienza a hablar de una encomienda, de un encargo, de una tarea que les quiere dejar a los obispos allí en Mileto. Es bueno en este momento, antes de comenzar a hablar de las encomiendas o de las tareas que les deja como carga a los pastores allí, es bueno hacer un resumen de lo que hemos estudiado y hemos aprendido sobre las enseñanzas de este discurso de Pablo. Hasta aquí, como lo he repetido varias veces, este sermón nos hace ver los principios de la función del pastor en la iglesia local. Y lo hemos visto. Pero además
hemos aprendido algunos peligros que enfrentaría la iglesia cuando Pablo se fuera de allí de Éfeso. Hoy comenzamos la sesión de las tareas, las encomiendas que Pablo les deja en los versos 31 al 35. Aquí vamos a ver algo más que nos enseña el libro, el discurso de Pablo, y es que menciona o insinúa algunos pecados a los que estarían más propensos, más inclinados a cometer o en más riesgo los líderes, los pastores mismos allí, especialmente de Éfeso. Por esto, hermano, es que este discurso de verdad definitivamente es un tesoro, es una fuente inagotable de enseñanza, de edificación, de instrucción para los creyentes en general y especialmente para los pastores, ministros y líderes. Ahora sí, quiero decirle que ahora precisamente en estos 5 versos, el apóstol Pablo no solamente le va a encargar unas tareas, como he dicho, a los pastores, sino que al mismo tiempo, oiga bien, simultáneamente vamos a ir estudiando en estos versos que al mismo tiempo, simultáneamente, que el Pablo les da las tareas, les encarga estas tareas, él les va insinuando, les va sugiriendo, les da a entender sin mencionárselos 5 tipos de pecados a los cuales ellos estarían más en riesgo de caer o de practicar. ¿Cuáles son estos 5 tipos de pecados que estaremos estudiando en este programa y en el programa siguiente? Pues el descuido es el primer pecado, la negligencia, mencionado en el verso 31. La superficialidad, o sea, la ligereza, insinuado en el versículo siguiente, en el 32. La codicia o la avaricia, que se lo va a entender a ellos en el verso 33. La ociosidad o la holgazanería, que está insinuado también en el verso 34. Y finalmente el egoísmo, el egocentrismo, que lo hace ver, lo indica en el verso 35. Por esta razón, debemos ser minuciosos, como es el espíritu de este programa, El Justo por la Fe Vivirá, para entresacar lo que Dios tiene para nosotros, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Observemos entonces que además de los peligros, ahora que vamos a hablar de estas encomiendas que el apóstol les deja a los pastores en estos 5 versos y les insinúa estas 5 clases de pecados que estaban más tentados ellos a cometer, quiero que usted se dé cuenta que hasta aquí, gloria al nombre del Señor, Pablo les había advertido a ellos los peligros que vendrían de afuera de la iglesia, como ya se lo he repetido en varias ocasiones en el verso 29, y otros peligros que vendrían de adentro en el verso 30. Ahora el apóstol en estos versículos 31 al 35 les advierte sobre peligros que vendrían de dentro de ellos mismos, de su misma naturaleza humana. Gloria al Señor. Por eso les insinúa 5 clases de pecados que podían cometer, que estaban más tentados a cometer. Entonces, en este sentido, para los que les gusta estudiar, Pablo hasta aquí les había hablado de, ¿cómo decirle?, de que tenían que mirarse a sí mismos. Les dijo en el verso 28, velad por vosotros mismos
y por todo el rebaño. Ahora, en este verso 31 en adelante, él le sigue diciendo algunos aspectos en los cuales ellos se debían velar a sí mismos, tener cuidado de ellos mismos. Luego, lo que le quiero dar a entender es que en estos versículos que estudiamos hoy son como una continuación del verso 28, en donde Pablo ya les había mencionado sobre velarse ellos mismos. Ahora le sigue diciendo algunos aspectos en que ellos debían seguir velándose a ellos mismos. Gloria al Señor. Entonces, ahora sí vayamos al verso. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Aquí está el primer encargo, la primera tarea que el apóstol le deja a los obispos. Y el primer pecado que les previene o les alerta para que no lo fueran a cometer. ¿Cuál es esta primera tarea que les encarga aquí en este verso 31? Como he dicho antes, gloria al Señor, Pablo ya les había dicho que velaran, que estuvieran alerta. Ahora en este verso 31, en el verso 28 fue eso. Ahora en este verso 31 vuelve y les repite que deben velar, velad. Pero ahora específicamente lo que les dice es que deben velar, que deben ser vigilantes, teniendo en cuenta el testimonio de él, del apóstol, para que lo imitaran. Ahora bien, recordemos, amados hermanos, lo que significa el término traducido como obispos. Es el verbo, la palabra griega episcopos, que significa vigilante o supervisor o sobreveedor. De allí viene la palabra obispo. Entonces, al decirle Pablo ahora, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he dejado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Lo que les está diciendo es, den a valer su título, hagan valer que son verdaderamente obispos, confirmen con sus actos que son verdaderamente obispos. ¿Por qué? Porque la palabra traducida obispos es la palabra episcopos, que es vigilante. Es decir, que el pastor, el obispo, demuestra que realmente es un obispo siendo vigilante, estando atento a sí mismo, a las ovejas, a la grey, atento al propósito que Dios le encargó de apacentar a la grey, atento a su testimonio. Entonces, podemos decir que, aunque no se los dice directamente aquí, él le está dando a entender que no caigan en el pecado de no velar, de no permanecer alerta, de descuidarse, porque le dice velad. Pero viene una pregunta. Usted me preguntará, hermano, dígame, en el verso 28 Pablo le dijo que debían velar por ellos mismos y por la grey y por todo el rebaño. Pero ahora, ¿en qué sentido debían velar? ¿Qué era lo que ellos tenían que velar? ¿A qué debían estar atentos? Bueno, gloria al nombre del Señor. Recordemos nuevamente que antes les había dicho, velen por sí mismos y por el rebaño. Pero ahora les dice, velen acordándose ustedes que por 3 años de noche y de día no he dejado de amonestarlos a cada uno. O sea, lo que está diciendo es, deben estar atentos a mi testimonio, a cómo yo me he comportado. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los pastores. Deben imitarme a mí en su labor de pastores. Pone por delante el precio que él ha pagado por ellos y su testimonio. Pero
sobreentendidamente, Pablo al mismo tiempo está poniendo por delante el testimonio de Cristo. De Cristo. ¿Por qué? El precio que Cristo pagó por todos nosotros, por los pastores. ¿Por qué? Porque Pablo siempre lo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo se podía poner, por ejemplo, por testimonio delante de los pastores de Éfeso, porque Cristo lo había salvado, porque Cristo había tenido misericordia de él. Por eso, gloria al nombre del Señor, nosotros hoy, bendito sea el nombre del Señor, debemos estar pendientes, atentos, valorar el testimonio no solo de Pablo, sino de todos los apóstoles y profetas que pagaron un precio grandísimo por darnos esta palabra que hoy tenemos revelada en la Biblia. Y sobre todo, valorar el testimonio de Cristo, el precio que Cristo pagó por nosotros, sobre todo también para confirmar la palabra del Evangelio. Recuerde que si Cristo no hubiera muerto y resucitado, el Espíritu Santo no habría venido a nosotros, no habría iglesia, no habría palabra revelada hoy en día. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo aquí, velen acordándose que por 3 años no he cesado de amonestar a cada uno con lágrimas. Eso nos debe a nosotros también impulsar, amado hermano, a valorar a nuestros pastores, a nuestros líderes que hoy tenemos en la congregación, que nos presiden, bendito sea el nombre del Señor para siempre, en nuestras asambleas, que claman y sufren por nosotros mismos. Nosotros no sabemos cuántas veces con lágrimas nuestros pastores también oran por nosotros. Por eso debemos recordar las palabras que dice el autor de Hebreos. Vamos a la palabra, Hebreos 13, versos 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores. Fíjese, así como Pablo les dice aquí en Mileto a los pastores, velen acordándoos que por 3 años yo no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dios en su palabra nos dice, acuérdense también de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, dice el verso 7 del capítulo 13 de Hebreos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Observe que la palabra dice, observad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Como Pablo mismo decía a los corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dicho de otra manera, el autor de Hebreos nos dice, si la conducta es buena de vuestros pastores, imítenla. Pablo decía a los corintios, si yo soy imitador de Cristo, imítenme. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. No lo vamos a imitar en todo a los pastores. Son dignos de honra, de amor, de obediencia, de aprecio, de imitar su testimonio. Pero en lo que ellos fallen, nosotros no podemos imitarlo, amado. Y sigue diciendo el versículo 7, e imitad su fe. Imitad su fe. Ahora el verso 17 del capítulo 13 del mismo libro de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores, escuche hermano. Obedecedlos y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Debemos obedecerlos y sujetarnos a ellos. O sea, verlos como la autoridad de Dios puesta sobre nosotros. Y una de las explicaciones es porque ellos velan por vuestras almas. Velan
por las almas nuestras, porque Dios los puso a velar por nuestras almas, porque Dios los llamó. Ahora, como quienes han de dar cuenta, fíjese, los pastores dan cuenta ante Dios por nuestras vidas que Dios les ha encargado a ellos, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Para que no lo hagan quejándose. O sea que si nosotros no nos sujetamos a los pastores, no los obedecemos, el pastor sufre, hermano. Sufre por nuestra renuencia, nuestra terquedad. Entonces cuando interceda por nosotros en oración, no lo va a hacer con alegría. De pronto, como dice el autor de Hebreos, quejándose, porque está sufriendo. Sin embargo, hermanos amados, en estas palabras relacionadas con las palabras del apóstol Pablo, porque ¿cuáles fueron las palabras de Pablo aquí? Velen e imiten mi testimonio. Tras las palabras del apóstol, aquí vemos también a todos los pastores, porque Pablo es un símbolo, una representación de los pastores hoy en día de las iglesias, porque es la autoridad. Y Dios nos manda a obedecer, a honrar, a amar, a respetar a nuestros pastores, a orar por ellos, a imitar su conducta en lo que es bueno y su fe. Ahora bien, como le dije hace unos minutos, en este versículo, Pablo inicia una serie de encomiendas que le deja a los pastores, de tareas. Y le dije también que inicia una serie de advertencias, de prevenciones sobre pecados que ellos eran más propensos a cometer. ¿Cuál es la tarea aquí? Ya le dije que la tarea es a no descuidarse, a no ser negligentes, a mantener siempre el testimonio de Cristo en nuestro corazón a través del testimonio del líder, del pastor. Pero al mismo tiempo, él le está tácitamente, sobreentendidamente, insinuando a ellos que se guarden del pecado de negligencia. Ese es el pecado que les está advirtiendo aquí. El pecado de descuido, de distracción, de no velar. Siempre, hermano, el creyente debe mantener en mente y en el corazón el testimonio de Cristo. Amén. Recuerde lo que dice la palabra, hermano. La palabra lo dice, gloria al nombre del Señor, en Hebreos capítulo 12. Considerad, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando observemos e imitemos el testimonio de nuestros pastores. Ver a Cristo en ellos. Esa era la actitud que debían seguir los pastores de Éfeso en Mileto al ver el testimonio de Pablo. Ver a Cristo a través de Pablo. Siempre, hermano, el creyente no debe poner la mirada en el fondo de su corazón, en su espíritu, en el hombre, sino en Dios, que actúa a través del líder. Por supuesto que tenemos que honrar a los que están en eminencia, tenemos que amarlos como personas, pero en cuanto a sujetarnos e imitar la fe y la conducta, no debemos perder la visión, tener siempre a Cristo primero en mente. Ahora bien, esto que el apóstol
¿cómo decirle? Esta tarea que les encarga en este verso 31 y este pecado que les advierte, les insinúa que es del cual deben cuidarse, el pecado de descuido, de negligencia. Esa debe ser la brújula, la bitácora, la visión que todo creyente debe tener, la misma que Pablo le insinuó a los pastores de Éfeso. No perder la visión, hermano. Eso es lo primero que les advierte Pablo. Después le dice en el verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Les encarga otra cosa y les insinúa que se cuiden de otro tipo de pecado en el verso 32. ¿Qué es lo que Pablo le está encargando? ¿Qué tarea le está dejando a los pastores ahora en este verso 32? Edificarse y santificarse en sus vidas diariamente. No solamente debían estar atentos al testimonio de Cristo y del líder de la iglesia, sino que debían estar ahora atentos a ellos mismos, a llevar una vida de edificación, de santificación, todos los días, hermano. ¿Y por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bendito sea el Señor. Dice la palabra allí en el Salmo, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Quién debe edificar la casa, hermano? ¿Quién debe edificar la iglesia de Cristo? El Señor le dijo, bendito sea el Señor, a Pedro. Cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le respondió el Señor a Pedro, y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? La confesión que Pedro había dicho. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca es que Cristo edifica su iglesia. Cristo edifica en conclusión su iglesia a través de Él mismo. Él mismo es la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra viva. Y la palabra es la que edifica la iglesia, la palabra de Dios. Porque Cristo es el mismo espíritu vivificante. Porque Cristo es Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Conclusión, hermano. Pablo les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Porque esos ministros y pastores no podrían nunca, hermano, nunca edificar la iglesia, a menos que Dios mismo los edificara a ellos primero y los santificara en sus vidas diariamente. Diariamente, hermano, a través de, ¿cómo lo hace Cristo? A través de Él mismo y de su palabra. Y el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo y de su palabra. Ahora, veamos en este versículo 32, yo le invito a que mire la Escritura, cómo les encarga esta tarea, cómo los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Dice Lucas en este verso,
como si Pablo hubiera dicho, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia literalmente. Si usted analiza bien, esto parece una afirmación común y corriente. Pero si usted discierne lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo afirma es una oración, hermano. Es una oración que él hace a Dios. Porque él no dice, yo les recomiendo que busquen a Dios y a la palabra de su gracia. No. Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea que él está poniendo a Dios por delante. Él está diciendo, en otras palabras, quiera Dios que ustedes se dediquen a buscarlo y a sobreedificarse con la palabra de su gracia para que sean santificados y puedan llegar a tener herencia eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo realmente. O sea, conclusión, está haciendo una oración por ellos, intercesora. ¿Por qué Pablo hace esta oración? Porque él sabía que como se iba a marchar de ellos, al parecer definitivamente, no iba a volver allí a Éfeso, a Mileto, ni a Éfeso tampoco. Entonces ellos no iban a poder contar más con sus sabios y amorosos consejos de padre espiritual, que era de esos pastores. Entonces él los traslada a otros instrumentos divinos, que ya no era él mismo en persona, sino instrumentos, armas espirituales, que son la palabra de Dios, la palabra de su gracia y Dios mismo. Ellos tenían que empezar a madurar más como cristianos. Ellos tenían que ocuparse más en su relación de comunión con Dios y su edificación a través de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted advierta algo interesante. Pablo les recomienda a los mismos instrumentos que los habían hecho a ellos nacer de nuevo. Efesios 1:13 dice, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está claro. Ese versículo nos dice los dos elementos que hacen que una persona sea un hijo de Dios, nazca de nuevo, sea regenerado: la palabra y el Espíritu Santo. Cuando la persona nace del agua y del Espíritu, es salva. Ahora, ¿a quién nos encomienda Pablo? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Quién es Dios? Dios es tres personas y una sola divinidad. Pablo está diciendo, os encomiendo al Padre, os encomiendo al Hijo y os encomiendo al Espíritu Santo y a la palabra de su gracia. O sea, le está encomendando a los pastores que ya habían nacido de nuevo a los mismos instrumentos que los habían hecho nacer de nuevo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque los mismos instrumentos que hacen nacer de nuevo a un ser humano, la palabra de Dios, el Evangelio y el Espíritu Santo, son los mismos instrumentos divinos que hacen que el cristiano crezca, que el cristiano sea sobreedificado, y aún más, son los mismos elementos que hacen que el cristiano sea santificado día tras día. Gloria al Señor. Ahora, quiero llamarle la atención a usted cómo denomina el apóstol aquí la palabra de Dios.
Dice la palabra de su gracia. Lo que está diciendo él es la palabra de la gracia de Dios. La palabra de su gracia. Pero de la gracia de quién? De Dios. ¿Y por qué se llama la palabra de Dios la palabra de la gracia de Dios o la palabra de su gracia? Porque ella comunica al que cree el evangelio, bendito sea el Señor, y lo obedece, le comunica la gracia de Dios. Toda persona que en la tierra cree en Jesucristo, hermano, se arrepiente de sus pecados, cree la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que murió, que resucitó de los muertos, que ascendió a los cielos, que su sangre lo limpia de pecado. Esa persona, y se arrepiente, ¿verdad? Y confiesa su pecado. Esa persona es salva. Esa persona, ¿por qué es salva? Porque recibe la gracia de Dios. Dios le da su gracia. Entonces, por eso se llama al evangelio, a la palabra de Dios, la palabra de la gracia de Dios, o la palabra de su gracia, porque ella, al que cree, al que la cree, el evangelio de Cristo específicamente, Dios le da su gracia y le da salvación. Ahora bien, podemos concluir aquí en este verso 32. ¿Qué es lo que Pablo los encomienda definitivamente al Espíritu Santo y al Evangelio? Esa es la palabra de la gracia, el Evangelio de Cristo. Los mismos instrumentos, como le dije, que los habían hecho nacer de nuevo. ¿Pero para qué? Para que pudieran cumplir la segunda tarea que les encarga en el verso 32, que era la de edificar y santificar sus vidas diariamente. Porque como les dije ya, la misma palabra y el mismo Espíritu Santo también edifican y santifican al creyente, además de que lo hacen nacer de nuevo. ¿Dónde está eso? Pues la Biblia lo dice, nosotros lo sabemos. ¿Quiere un versículo? Efesios 2:20. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados, o sea, crezcan, desarróllense como cristianos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego ahí en ese verso se dice que Jesucristo es quien edifica la iglesia, quien la hace crecer a través de su palabra, porque Cristo es el verbo hecho carne. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra viva de Dios. Es la palabra, hermano, la que hace crecer y desarrollar al creyente. ¿Cómo vas a ser un creyente muy usado por Dios? ¿Cómo vas a crecer en el evangelio espiritualmente si no lees, escudriñas, estudias la palabra del Señor? Ahora, ¿cómo vas a crecer si tú que la estás escudriñando y estudiando no lo obedeces? Todo tiene que ir unido, hermano. Hay que estudiarla, editarla, escarbar los secretos de la palabra, pero obedeciéndola para que ella realmente nos edifique. Pero recuerde, ahí vemos nosotros en este verso que definitivamente la palabra es la que edifica. Pero, ¿por qué dice usted, me preguntará usted a mí, que la palabra también santifica, hermano? ¿Por qué dice usted que además el Espíritu Santo también santifica al creyente? Vamos a Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Habiendo purificado, le dice a la iglesia Pedro, o sea, habiendo santificado. Purificado significa santificar, santificado. Habiendo purificado o santificado vuestras almas, le dice a los creyentes, por la obediencia a la verdad, a la palabra, mediante el Espíritu. Mire cómo es el proceso de santificación de un creyente. ¿Quién santifica?
Dios. ¿A través de qué? De su palabra y del Espíritu Santo. Pero ¿mediante qué? Mediante la obediencia a esa palabra. Es decir, que un creyente puede comer palabra diariamente, orar como ora un musulmán, porque quizás los que más oran en el mundo son los musulmanes, hermano amado. Oran hasta 10, 12 horas diarias. Pero eso no te santifica. Lo que realmente te santifica es la obediencia a esa palabra que estás escudriñando y estudiando. La obediencia a ese Espíritu Santo que puedes recibir y estás recibiendo en la oración, mediante la oración, su gracia. Eso es lo que produce el fruto en el creyente, la obediencia. Entonces, definitivamente, la palabra santifica. Cristo le dijo a su Padre en el huerto de Getsemaní, ya en Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu palabra, Padre. Tu palabra es verdad. La palabra tiene poder para santificar. El Espíritu Santo también. Pero el uno, la una y el otro lo hacen en la medida que el santificado, el creyente, obedece a Dios, a ese Espíritu Santo y a su palabra. Gloria al nombre del Señor para siempre. Nos queda ya unos minutos, pero tenemos tiempo de seguir lo que dice Pablo en el verso 32. Les dice que él los encomienda, hace la oración a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Queda claro, yo creo que usted lo tiene suficientemente claro, ¿verdad, mi hermano? De que quien edifica es Dios y su palabra. Primera de Pedro 2:2, Pedro decía a la iglesia también: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crecer es edificarse, sobreedificarse. Es la palabra importantísima, hermano. Pero le dice Pablo que tiene poder esa palabra de gracia, de su gracia, para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Aquí pasamos a otro aspecto muy importante, y es cuál es el énfasis que Pablo hace aquí en esta oración al Padre. Pablo no solamente le recomienda a ellos, haciendo la oración a Dios, encomendándolos a Dios, que los sobreedificara a ellos, ¿verdad? Los hiciera crecer espiritualmente, sino que además, según dice este versículo, él desea que no se queden solamente en sobreedificarse, sino que lleguen al objetivo, a la meta. ¿Cuál es la meta por la cual Dios salva y sobreedifica a un creyente, amado? A través de la palabra y del Espíritu Santo. Que llegue a la herencia eterna, que llegue a ser salvo para siempre, cuando termine su vida en esta tierra. Recuerde lo que dice Efesios 1:14. El Espíritu Santo, ha mencionado ya Pablo al Espíritu Santo, ahora dice en el verso 14, que ese Espíritu Santo es las arras, o sea, el anticipo, la prenda de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fíjense que el Espíritu Santo no es la herencia eterna. El Espíritu Santo es una dádiva de Dios que está en el creyente mientras el creyente es fiel y obediente. Cuando el creyente se abre a pecar, se sale del creyente, cuando se empieza a practicar el pecado. Pero por eso dice que Pablo allí
que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que el creyente ¿cómo decirle?, hace propia para siempre esa herencia. ¿Y cuándo hace propia para siempre esa herencia? ¿Cuándo sale de este mundo? El que permaneciere hasta el fin, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. La salvación hay que mantenerla, hermanos, hasta el final de nuestras vidas, porque se puede perder. Les deja claro una cosa más, y con esto termino en el día de hoy, en este versículo 32. Les deja bien claro cuál es la condición principal para llegar a hacer propia y definitivamente nuestra la herencia eterna de la vida eterna, de la salvación. ¿Cuál es la respuesta? La condición más importante para obtener esa herencia eterna, llegar hasta el fin de nuestras vidas y apropiarnos de la vida eterna, de la salvación, de la herencia eterna que Dios nos tiene preparada en los cielos. La santificación, porque dice Pablo aquí que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. O sea que una característica común de todos los que obtienen la herencia eterna es que son santificados, porque dice que la herencia Dios la da con todos los santificados. El que no está santificado no puede llegar a apropiarse para siempre de la herencia eterna. Lo dijo el autor de Hebreos: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie, mi hermano, nadie. Hebreos 12:14 es esa cita. Y una más, Primera de Pedro 1:4 y 5, y con esto termino en el día de hoy. Mire lo que dice el apóstol Pedro: que Dios nos ha destinado para una herencia incorruptible, o sea que no se daña, incontaminada, o sea limpia y pura, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Cómo nos guarda el Señor? ¿Cómo nos conserva para que nos apropiemos de esa herencia eterna? Por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y sabía usted, hermano, que la santidad es poder de Dios? La santidad es el poder de Dios en el creyente. La santidad, hermano. Porque santidad es consagración. La persona consagrada, hermano, entregada, dedicada plenamente a Dios y obediente a Dios y servicial a Dios, Dios la llena de su Espíritu Santo, la santifica. Entonces, mi hermano, pidámosle a Dios que nos ayude a guardar esta palabra, no en la biblioteca, guardarla en nuestro corazón, obedeciéndola, sufriendo por ella si es caso. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad y misericordia. Gracias, Señor, por este programa del día de hoy. Ayúdanos, revélanos esta palabra en nuestro espíritu para que veamos la